Se anuncian 7 nuevos casos de COVID-19. El presidente Alejandro Yamatei pidió tomar en serio las restricciones. Aunque el número de deportaciones bajó considerablemente en marzo, siguen siendo un riesgo y potencial foco de contagio de COVID-19. En medio de la crisis, algunos funcionarios quieren aprovecharse de la situación. El Ministerio Público investiga a varias municipalidades. En el domo de la zona 13, autoridades trabajan para coordinar la entrega de alimentos a familias afectadas por el coronavirus. El Ministerio Público implementa nuevas formas de atención para quienes necesitan realizar denuncias, continuar procesos o hacer trámites. Países europeos dispuestos a redireccionar la ayuda que recibe Guatemala para atender a las familias afectadas por la crisis. Gracias, buenas noches, y su sintonía para nosotros es importante a través no solo de TN23, sino que también de Canal 3, Telediario y por supuesto las frecuencias de Radio Cadena Sonora. Ahora que lo saludé a usted, saludo a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es un gusto compartir contigo este set y sobre todo también Gracias. acompañarte en los análisis que nos haces cada noche para poder de esta forma plantearle a usted diversos temas de relevancia a nivel nacional y por supuesto el COVID-19 que ha acaparado la atención, no solo nacional, sino también a nivel mundial. ¿Qué te parece si iniciamos? Porque en las últimas horas se conoció nueva información oficial. Por favor, claro que sí, hagámoslo. Y fue por parte del presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien dio a conocer que este miércoles se han detectado 7 nuevos casos positivos para coronavirus COVID-19, con lo que se suman 46 casos en Guatemala. Donde ya son casi las 6 de la tarde, tenemos 7 nuevos casos. Eso hace que lleguemos a 46 casos, de los cuales 12 ya están en su casa de vuelta, uno fallecido. O sea que tenemos 33 personas que están en el hospital. De esas 33 personas tenemos 3 en cuidados intensivos, una que está por dársele de alta de cuidados intensivos y pasar a lo que se llama cuidados intermedios, y 2 que uno que ya lleva una semana, los médicos han estado luchando por salvarle la vida y está él luchando por mantenerse con vida. Son los 2 casos que tenemos todavía en intensivo. La contención sigue funcionando, hemos superado ya las 2.500 personas que están en cuarentenadas. De los 7 casos de hoy, 5 pertenecen a una misma familia que estaban aislados porque un miembro de su familia estaba contaminado o había presentado, había sido positivo. El resto de su familia estaba en cuarentena. Hoy se volvieron positivos y fueron trasladados todos al hospital del Parque. Así que seguimos con las medidas de contención. Gracias a Dios seguimos todavía con pocos casos y esperaríamos que la gente nos ayude en algo. Quiero pedirles un gran favor. En los últimos 3 días hemos visto cómo mucha gente, muchísima gente, como que se ha relajado, ha perdido el concepto. Hemos visto sobresaturados los mercados, hemos visto a la gente a última hora tratando de llegar a sus casas, pensando que es un juego. No, no es un juego. Cuando uno habla de su vida, no es un juego. Cuando uno habla de la vida de los demás, el juego todavía es de mayor responsabilidad. Hoy tenemos algo. Si nosotros nos ponemos a pensar que de aquí a Semana Santa logramos contener esto, logramos disminuirlo a su mínima expresión, cuando nos llegue el periodo que se ha presentado en otros países de crecimiento de la epidemia, el nuestro va a ser pequeño comparado con otros países. Todo lo que nosotros hagamos hoy va a significar menos casos en unas semanas. Puede ser que los casos sigan siendo pequeñitos por las próximas semanas. Si nosotros nos descuidamos, si vamos al mercado sin mascarilla, si vamos y estamos pensando que en Semana Santa vamos a hacer fiestas, miren, lo único que vamos a hacer es que todo este esfuerzo por contener se convierta en un problema. Yo quisiera dejarlos hoy y le voy a pedir al secretario que le haga el favor de insertarle a esta entrevista
unas tomas que le están dando la vuelta al mundo, de un país sudamericano en donde en costales están teniendo que llevar a la gente. Yo no quisiera que eso fuera Guatemala. Yo no quisiera ver a gente muriéndose y metiéndola en costales, llegándola a tirar a la calle porque no hay posibilidades ni capacidad para poder enterrar a la gente. Si no queremos ver esto que ustedes están viendo ahorita, quédense en su casa. Muchas gracias. Antes de que hagamos el análisis, esas tomas que acabamos de ver fueron contundentes. Eso es Ecuador. Ya ve usted, literalmente el presidente dijo en costales. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que ahí no hicieron caso de este aislamiento, Sandy. Así que, si me permites, vamos a hacer el análisis de este tema que es por demás importante. Vea usted en pantalla lo siguiente, porque tal y como era de esperarse, el COVID-19 sigue sumando nuevos casos en nuestro país. Y hemos llegado el día de hoy a 46 contagiados confirmados. Evidentemente, estos casos, Sandy, se espera pues que sigan en aumento, ¿verdad? Pero si la sociedad guatemalteca hace caso al aislamiento social y al resto de medidas que ha tomado el Ejecutivo, seguramente se podrá controlar, digámoslo como hasta ahora, en un número de casos reducido. Por ello, el llamado del presidente Alejandro Yamatei fue a respetar las restricciones impuestas por el gobierno, ya que estas van orientadas a la prevención. Pero la advertencia que hizo sobre lo que está pasando en Ecuador y las imágenes que presentó fueron más que evidentes. Si no hacemos caso, y si no nos quedamos en casa, y si no tratamos de hacer ese esfuerzo, podemos llegar a estos extremos. Hay muchas personas que han sido responsables y han acatado las medidas, que han minimizado sus salidas, las han priorizado, pero por personas irresponsables, quienes sí tienen esa conciencia, pueden estar en riesgo incluso, Julio. Cualquier persona en realidad lo está en este momento si nosotros no hacemos casos de las recomendaciones del presidente, que obviamente lo hace en base a los protocolos que se están siguiendo, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, por experiencias que han sido compartidas por otros países donde sus ciudadanos no tomaron en serio las medidas. Eso es, no tomaron en serio ninguna medida. Que se dictaron por parte de sus autoridades y en este momento lo están lamentando. Cuando veo las imágenes de Ecuador, Julio, de verdad da una tristeza y pensar que por irresponsabilidad de algunas personas de no acatar, de no generar esa responsabilidad, imagínate que nosotros nos convirtiéramos en un caso como ese, yo creo que no lo soportaríamos. Quiero llevar este siguiente comentario de análisis a lo que acabas de decir, porque hoy, una vez más, y estamos hablando ya del día miércoles, ¿no?, de esta semana, veo cómo pareciera ser que la ciudad de Guatemala, hablo de la ciudad de Guatemala, ha vuelto a la normalidad. Y recordemos que estamos en esta restricción, no por gusto, no por capricho, sino que por seguridad. Pero cuando tú ves circular tantos carros, cuando ves que las horas pico se convierten ahora las 12, 1 de la tarde y no puedes trasladarte en esta ciudad, dices, ¿qué pasó entonces con esta situación de la contención, de la prevención, de qué pasó con el aislamiento social? Parece ser que no lo estamos cumpliendo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, no lo sé. Tal vez que lleguemos a evidenciar cientos o miles de casos y ahí va a ser ya muy difícil contener al COVID-19. Lo hemos visto, ¿verdad? China, lo hemos visto Italia, España, Estados Unidos y acá en Sudamérica, Ecuador, con imágenes que de verdad dan una pena y una tristeza. Julio, ya lo mencionaba el presidente. Hemos hecho bastante con la contención, se puede hacer mucho más. Así es. Y especialmente porque las personas dirán, bueno, ya pasó lo más difícil. No, en este momento estamos por enfrentar una etapa o un ciclo muy importante en cuanto al comportamiento de esta pandemia, Julio, porque según daba a conocer el presidente y según varios especialistas también han compartido, se viene una segunda fase donde es necesario poder extremar las medidas y poder contener más, porque si no esta situación se puede salir de control. Por ejemplo, El Salvador, cómo ha ido cambiando la situación. Ya no solamente están reportando casos de que otras personas los han llevado, que han contagiado, porque han viajado, sino ya tienen casos comunitarios. A eso nos vamos a enfrentar. Es correcto, y El Salvador lo había hecho bastante bien, pero al final de cuentas, como países latinoamericanos que somos, con nuestra idiosincrasia de que casi que somos de hierro, que el COVID le afectará a otro menos a mí, estamos viendo cómo la cuestión va aumentando. No sabemos, honestamente no sabemos
que tantas personas que hayan tenido contacto con gente que ya ha dado positivo al COVID-19 pueden andar todavía en la calle, porque en este momento puede ser que solo lo estén incubando o que no presenten síntomas, que solamente sean portadores, pero las siguientes 2 semanas van a ser vitales y van a ser cruciales, ya sea para de verdad tener un éxito como país o para, bueno, empezar a asustarnos y decir, bueno, mejor hubiera, ¿verdad? Pero no se puede, eso no existe. No, definitivamente no. ¿Quieres que analicemos con más datos junto con Julia, nuestros televidentes y en Radio Cadena Sonora? Pues escuche usted lo siguiente. El presidente advirtió sobre las próximas semanas, tal como lo estamos diciendo, en las cuales podremos ver inclusive un alza fuerte en el número de casos de COVID-19. Estos casos que puedan surgir se pueden controlar solo y solo si obedecemos al llamado de quedarse en casa, de respetar toda medida de prevención. Caso contrario, Sandy, lo que podría hacer es desbocarse el número de pacientes infectados hasta llegar a situaciones extremas como las que se están viviendo en otros países. Lo hemos mencionado varias veces en esta emisión, las imágenes que presentó el presidente de Ecuador en Sudamérica. Los 7 nuevos casos reportados hoy de COVID-19 deben ser en este momento un llamado a la reflexión para que la sociedad guatemalteca completa acate toda medida que sea impuesta por el gobierno de Guatemala, porque al final de cuentas aquí lo que nos estamos jugando es el tema de la salud, tu salud, su salud, la salud de sus hijos, de sus seres queridos, de sus padres, de sus abuelos, de quien usted quiera. Y a la larga también la vida, Julio, porque cualquier situación que se complique sabemos cuáles podrían ser las repercusiones. Mira, yo no quiero sonar pesimista ni nada por el estilo, pero sí en esta semana hemos visto cómo el tránsito vehicular, por ejemplo, se ha incrementado. Pero enormemente. A unos minutos inició el toque de queda, cómo muchas personas han desafiado estas medidas. Así, claramente. Yo no quiero imaginarme cómo va a ser la próxima semana si las personas en realidad no toman conciencia, porque no va a faltar el que se va a querer escapar para las playas y creo que es una gran irresponsabilidad, Julio, porque no es el momento, pero escúchame lo que te estoy diciendo. A ver, dime. No dudo que se vayan a dar, por lo tanto también las autoridades, qué necesidad, pero van a tener que aumentar los operativos también en estos puntos. Por supuesto, porque la próxima semana tal vez todavía algunos, como ahora no se ha sentido todo esto, ¿verdad? De las situaciones en cuanto a celebraciones religiosas propias de la época, de la cuaresma y todo ello, pero ya la próxima semana, como tú bien dices, entramos a lo que es el descanso, entre comillas, de Semana Santa. Allí va a ser bien importante cómo se va a controlar el hecho de que de verdad la gente no vaya, por ejemplo, a la playa, no se reúna en grandes grupos, en donde sea. ¿Por qué? Porque entonces lo que podríamos tener es una situación realmente fatal y después de eso, 2 o 3 semanas posteriores, estar dando el reporte diario. Mire, ya no son 7, ahora son 50 casos diarios, ahora son 100 casos diarios y llegar a una situación en la cual nos desbordemos y nos veamos colapsados como sociedad, ¿verdad? Así que por favor le hacemos la recomendación, tal vez va a sonar muy repetitivo, pero es que quienes parece que no lo escuchan, no quieren hacer caso. No quieren hacer caso. Quédese en casa. Si no es necesario que usted salga, quédese en casa. Y si tiene que hacer algo, abastecerse, hacer algún pago o algo, que solo una persona lo haga. Deleguen a alguien, no hay necesidad de aglomerarse, siempre con las medidas respectivas y sobre todo también hacer conciencia. Si usted tiene la posibilidad de tener un techo, de resguardar a su familia, por favor, hágalo, haga caso. ¿Qué necesidad hay de que las autoridades restrinjan aún más, que tomen acciones más fuertes? Eso es lo que va a pasar al final de cuentas. Por su bien al final. Entonces, por favor, quédese en casa. Entonces, sea solidario con usted mismo, con su familia. Nos vamos a la pausa, pero Sandy, ¿te parece si cuando regresemos junto contigo y los televidentes y radioescuchas hablamos acerca de que las deportaciones desde Estados Unidos han bajado, pero los riesgos, contrariamente, han aumentado? Así es. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Usted siga en sintonía de A la Medida. Y recuerde, no cambie, porque lo que dice Sandy es cierto. Nosotros a esta hora somos A la Medida. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida por TN23, Canal 3 y por supuesto Radio Cadena Sonora. Continuamos hablando acerca de las deportaciones porque marzo reflejó una baja en el nivel de deportaciones vía aérea. Esto debido a la emergencia por el coronavirus.
En marzo, Migración registró una deportación de 2.938 connacionales por vía aérea, siendo un descenso de 51% en comparación a febrero, que contabilizó 4.423. Sin embargo, desde que se puso en marcha el estado de calamidad por coronavirus y el toque de queda, Migración señala que del 12 al 30 de marzo ingresaron 1.270 compatriotas, principalmente del Paso y Brownsville, Texas, junto con Mesa, Arizona y Alejandría. Asimismo, durante dicho periodo, la entidad migratoria dio a conocer el caso de un deportado con coronavirus. A ver, evidentemente en medio de la crisis provocada por el COVID-19 ha habido, Sandy, un descenso significativo. Ya lo escuchó usted en la nota, 51% menos del número de deportados desde Estados Unidos en marzo. Sin embargo, esto hay que decirlo y analizarlo. En esas deportaciones se deben de tomar en cuenta que uno de ellos dio positivo a la prueba de COVID-19 acá en Guatemala. Aunque quienes venían en el avión con él están en este momento en una cuarentena impuesta de manera positiva por el gobierno. El tema pasa realmente por el riesgo que las deportaciones implican en este momento como un posible foco potencial de entrada a Guatemala masiva del COVID-19 y no por el retorno en sí, Sandy, de nuestros compatriotas deportados. Recordemos de dónde vienen de Estados Unidos. Hoy por hoy, Estados Unidos, el país número 1 en cantidad de contagiados de esta enfermedad. Mira, Julio, yo sé que la necesidad de las personas mueve mucho para poder seguir migrando, pero en este momento yo también haría el llamado a esas personas que están pensando en emprender este viaje ilegal a no hacerlo, a quedarse en su casa, porque imagínate cuánto tiempo pueden pasar. Ahora está muy difícil, si antes era complicado sí, poder cruzar la frontera, ahora está mucho más complicado porque obviamente los controles se aumentaron y obviamente el riesgo es aún mayor. Claro. Te detienen, te regresan al país, llegas con tu familia, tú traes el riesgo definitivamente, entonces no hay necesidad. Creo que nuevamente recalco, en este momento es necesario resguardarse, resguardar la salud y que esa sea la prioridad, la salud nuestra y por supuesto de nuestra familia, de quienes están a nuestro alrededor. Es complicado porque obviamente Estados Unidos enfrenta un panorama difícil ante esta pandemia. Es bien difícil cuando uno hace el análisis de manera integral, como tú lo estás planteando. El hecho en sí de pensar en llegar a ese mal llamado sueño americano ya es una odisea actualmente. Claro. ¿Por qué? Porque entrar es casi imposible, lo repito. Pero bueno, supongamos la gente de alguna manera, de alguna forma, logra pasar esos controles, llega a la frontera y sí se va a enfrentar a otra situación, es decir, se va a enfrentar a que va a estar en el país donde el COVID-19 está campeando y te repito, es el número 1 en infectados. Veía yo unas imágenes, Sandy, de casi una semana y media atrás, donde en California, en las playas de California, Santa Mónica y cualquiera de otras, hasta fiestas y todo, es decir, la gente como que no pasara en nada. Veamos al día de hoy que sí ya están respetando la cuarentena. ¿De qué sirvió eso? ¿Por qué? Porque ahora hay demasiados infectados allá. El gran problema es que nuestros compatriotas, como tú bien dices, han tenido contacto con mucha gente en Estados Unidos y ellos no saben, sinceramente no saben si alguno de ellos estaba contagiado. Y lo peor de eso, y aquí hay que analizarlo bien claramente, si aquí en Guatemala se logró detectar que uno de ellos venía con COVID-19, eso solo puede significar una cosa, aparte de lo que estamos diciendo, que en Estados Unidos no le practicaron la prueba. Y si se lo hicieron, de todas maneras lo mandaron sin importarles esa situación. Y es un riesgo para nuestro país también, obviamente, porque imagínate, si no le realizan la prueba, aparte de ello, este virus, según lo comentaban también especialistas, puede que te hagan la prueba un día, es correcto, te den negativo, pero conforme pasa el tiempo se te puede ir desarrollando, puedes incluso ser asintomático. Ah, correcto. Entonces no hay seguridad, sí es el riesgo grande porque obviamente el traslado para, por ejemplo, México, sí. México también ya tiene varios casos, se ha salido un poco de control, ahora están tomando ciertas medidas, pero ya tienen varios reportes y varias muertes. Vas rumbo a Estados Unidos, a cercanías, también está el peligro, entonces creo que es muy importante plantear eso, para que las personas se abstengan
de migrar ilegalmente, especialmente en esta temporada, que estamos enfrentando una enfermedad bastante atroz, Julio, una enfermedad que está desafiando a todos los países sin importar su nivel de desarrollo. Tienen jaque al mundo. Estamos en emergencia. Así es, Sandy, tienes toda la razón. Vamos a dar otros datos en este momento que son importantes para que usted los analice. Recordemos que Estados Unidos, ya lo hemos dicho, hoy por hoy constituye el primer país en el total de número de personas que están infectadas por la enfermedad llamada COVID-19, con lo cual es fácil prever el riesgo evidente que las autoridades migratorias estadounidenses no estén realizando pruebas a estos deportados de coronavirus, lo cual además aumenta aún el peligro precisamente. El COVID-19 se ha convertido en una pandemia, tú lo has apuntado, precisamente por los viajes realizados por la vía aérea. Así es como ha viajado este virus. Particularmente esta es la forma en que de pronto, sin darnos cuenta, después de la cuarentena, la contención, el aislamiento, aunque no se está respetando actualmente, ya lo dijimos en el primer bloque, el COVID-19 puede entrar de una manera desproporcionada a Guatemala y después llegar a estos extremos que ya apuntamos también en el discurso del presidente Yamatei. Y es que si evaluamos también, Julio, la forma en la que son retornados nuestros guatemaltecos, sí, cuando se hacen las deportaciones vía aérea, por ejemplo, no es que vengan con las medidas, vienen varios, hasta 80 en un mismo vuelo. ¿Te recuerdas aquel vuelo de 99, por ejemplo? Exactamente. Sí. Entonces, dígame, ¿qué medidas de seguridad o de prevención, de higiene pueden traer? No traían mascarilla, no sabemos que si utilizan gel, ¿qué medidas tienen realmente? No, pero mira, supongamos la media de 80 que tú has dicho. ¿Te recuerdas que la semana pasada, jueves o viernes, presentábamos aquella bonita tabla en la cual decimos, si un paciente infectado infecta a 2, estos 2 infectan a 4, estos 4 infectan a 8, y vamos en esa proporción aritmética, ¿cuánto sumaría uno que venía infectado en un vuelo de 80? Estamos hablando de varios cientos y no miles de personas. Y estas personas a la vez, ¿a cuántas personas más? Es un riesgo grande. Han bajado los números de vuelos, de deportaciones, pero también sabemos que en este momento no tenemos claridad y seguridad, o sobre todo que ya no se vayan a seguir realizando vuelos de deportados, porque hay varios guatemaltecos. Va a seguir. Exactamente, y hay varios guatemaltecos que están a la espera de retornar de esa forma. Y el gran problema es que de pronto allí donde están, inclusive en aquel hacinamiento, hay que decirlo también claramente, esperando, tal vez alguno de los deportados mismos, alguno de los agentes migratorios, yo no sé quién que los atiende, puede simple y sencillamente transmitirles y mandar un regalo de muerte, en este caso, para nuestro país. Complicado, la verdad. Vamos a ir concluyendo con este tema, tenemos que hacer una pausa, pero usted, por favor, continúe en sintonía porque después de esto sigue el análisis, vamos a abordar otra temática que Julio quiero que nos adelante. Sandy, no lo vas a creer, usted menos allá en lo que es Telediario de Canal 3, TN23 y Radio Cadena Sonora. Estamos en una emergencia, estamos todos haciendo esfuerzos, pero aún así se están investigando 25 municipalidades por posibles actos de corrupción ligados a compras del COVID-19. ¿Qué te parece? Increíble. Increíble. Después de la pausa le tenemos más detalles, por favor, siga en sintonía. Regresamos y recuerde que somos a la medida. Agradecemos por seguir con nosotros. Ahora vamos a tratar este tema que le adelantábamos antes de ir a la pausa, porque por el estado de calamidad se han recibido distintas donaciones. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Corrupción está investigando a 2 municipalidades que posiblemente no han usado estos recursos de manera legal. 25 denuncias han llegado a la Fiscalía contra la Corrupción. 2 de estas señalan que en 2 municipalidades del país se podrían estar comercializando donaciones recibidas y por ello la Fiscalía está realizando diligencias de investigación. Alguna municipalidad de la cual voy a reservarme el nombre por el momento, se había recibido una donación de ciertos insumos y que los mismos estaban siendo comercializados a través de las farmacias de algunas personas allegadas a los miembros de la corporación municipal. Este tipo de denuncias son las que nos encontramos atendiendo en estos momentos y por otra parte el personal de la Fiscalía continúa realizando el análisis de los diferentes casos que tenemos asignados para que
En cuanto la situación pueda normalizarse, podamos acudir ante los órganos jurisdiccionales respectivos para realizar el planteamiento de algunas acciones que ya teníamos previstas. Entre las 25 denuncias, también se señalan que algunas municipalidades están comprando insumos sobrevalorados. La Fiscalía instauró un rol de turnos. Tenemos dos modalidades, una modalidad presencial algunos días y también estamos de turno al llamado, atendiendo a las instrucciones que fueron impartidas por parte de las autoridades de la institución. Hemos recibido y analizado algunas denuncias que en alguna medida se relacionan con la coyuntura actual y hemos practicado las diligencias urgentes y necesarias para poder documentar los hechos que han sido denunciados. Recientemente se recibieron algunas denuncias en cuanto a que en algunas municipalidades, por ejemplo, se estaban adquiriendo algunos insumos a precios excesivos o sobrevalorados, y desde ese punto de vista pues se tomó la decisión de iniciar una investigación de oficio al respecto. Las autoridades del Ministerio Público invitan a la población a denunciar irregularidades debido a la emergencia que se vive en el país por el COVID-19. Pues, ¿qué le puedo decir? Terrible, ¿no? Se dice en Guatemala que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores, Sandy. Y vea estos datos, esto traducido a la situación actual derivada de la emergencia del COVID-19, se presenta en forma de denuncias, es decir, querellas penales acerca de posibles actos de corrupción. De hecho, se están investigando un total de 25 denuncias hechas a municipalidades por posibles hechos anómalos, y resalta el caso de dos comunas específicamente que por sobrevaloración en las compras, sobre todo de medicamentos, según lo que entendemos, la transparencia dentro del Estado, como tú recordarás, Sandy, televidentes y oyentes de Radio Cadena Sonora, es una de las prioridades que desde la misma toma de posesión en aquel discurso inicial del 14 de enero, Alejandro Yamatei como presidente destacó y lo tiene como uno de sus principales estandartes. A mí me parece vergonzoso, a mí me parece terrible, me parece realmente hasta delictivo que en este momento donde todos tenemos que ser solidarios y ayudarnos unos a otros, haya gente queriendo especular, queriendo hacer ganancia y queriendo hacer negocio de la emergencia del COVID-19. Y lo que a mí me parece también, aparte de lo que tú has indicado, algo grave también, Julio, es que sean autoridades, porque esas son las denuncias que se han planteado, pero también reconozco el hecho que se denuncien estas situaciones. Es correcto. Creo que es muy importante que estas denuncias, por supuesto, vayan acompañadas de algún tipo de evidencia que puedan ayudar en la investigación, porque si no solamente quedarán como señalamientos, y en este punto es necesario poder presentar algún tipo de prueba para que pueda prosperar esta situación y que las personas que están cometiendo este ilícito, pues bueno, sean procesadas y puedan responder por lo que están haciendo, porque no se vale, creo que no es el momento, en ningún momento realmente se tiene que hacer, pero en estas circunstancias es aún más grave, Julio. Yo me quedo con eso, es que en ningún momento se debe hacer, y claro, ahorita esto es gravísimo, por supuesto, porque cada dinero que cada municipalidad, 340, que no son pocas al final de cuentas, invierte, no es dinero que cae del aire, no es dinero que ellas producen, llamémosle solas per se, por ser municipalidades, es dinero que pagan los vecinos, es dinero del pueblo de Guatemala. A vecinos a través de impuestos como el YUSI y algunas licencias como las de construcción, y el pueblo de Guatemala porque el Estado da aquel sitiado constitucional del 8%, entonces es dinero de los guatemaltecos. Pero en este momento esto ni es legal ni es una situación moral. El llamado a todos aquellos que trabajan en las 340 municipalidades es otra vez a ser solidarios, a trabajar por sus vecinos y a olvidarse, ¿verdad?, de algún tipo de lucro personal. Ojalá de lo que escuchábamos del fiscal Estuardo Campos, estas dos municipalidades particularmente sobre las cuales se está haciendo una investigación muy especial y muy particular, aunque él no las mencionó cuáles son, qué municipios son, pues si se detecta que de verdad cometieron estos hechos, sean duramente castigadas y sancionadas los funcionarios que en ello participaron para que quede una buena lección. Julio, de verdad es que a veces es increíble pensar que, si te das cuenta,
los alcaldes, todo funcionario público, en este momento pues tienen cierta garantía en cuanto a lo que están percibiendo por su salario, digamos. ¿Es correcto? El salario. Hay muchos guatemaltecos que están en la incertidumbre de qué va a pasar en los próximos días. Y especialmente hay varios guatemaltecos que son especialmente a los que van orientados este tipo de ayuda, que viven al día, que en este momento no están ganando, que están en situaciones complicadas y que para esas personas va estas donaciones que se han realizado, esa ayuda que se ha dado. ¿Verdad? Y que estas personas, estos funcionarios que sí tienen esa posibilidad económica, todavía quieran más, realmente ¡qué descaro! Ya, yo diría que ya no los convierte en autoridades, los convierte en pillos, los convierte en delincuentes. Por eso la mejor arma ciudadana es esa, la denuncia. Claro. Si usted sabe, si usted conoce alguna de estas situaciones, yo creo que es oportuno lo que estamos viendo, que se presente la denuncia, realmente se llama querella penal ante el Ministerio Público y que esa Fiscalía Especial contra la Corrupción investigue. Porque tú lo dijiste, en ningún momento esto es bueno, pero en este es lo peor que puede pasar. Hagamos, si te parece, Sandy, hagamos más análisis y veamos estos datos que serán importantes y relevantes para usted también. ¿Por qué? Porque el poder local representado en nuestro país por 340 corporaciones municipales deberían de ser ellos quienes de manera más directa velen. ¿Por qué, Sandy? Por el bienestar de su población, por el bienestar de sus vecinos. Por ello es casi, no solo inconcebible que en una situación de emergencia exista la posibilidad de que se aprovechen para lucrar con la necesidad de la población, sino que esto realmente es inconcebible, ¿no? Si esto llegara a confirmarse por parte de la Fiscalía que dirige Estuardo Campos, que es la Fiscalía Especial contra la Corrupción, se espera primero una investigación seria y una querella penal contundente para realmente empezar a enseñarle a los funcionarios que ellos son los primeros servidores públicos y no están ahí para servirse de nada ni de nadie. Y que en este momento es cuando tienen que accionar y hacer algo por sus pobladores. Julio, ya para ir finalizando, obviamente todas las empresas, las organizaciones, las personas particulares que hacen donaciones es porque tienen pues algún tipo de confianza en las autoridades. Correcto. Con este tipo de casos lo que se consigue al final es que ya no lo hagan porque van a tener miedo que entonces no lo trasladen. Te lo dono y tú lo vendes. Y muchas familias se quedan sin el aporte. ¿Tiene algún agravante este tipo de delitos por la circunstancia que se está presentando? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si procede una denuncia contra algún funcionario por este actuar? Te puedo responder a mi estilo. Cámara 1, ¿verdad? Míreme, pero míreme bien. Usted que es vecino y sobre todo usted que es autoridad. Las autoridades, aquellos que ostentan, Sandy, un cargo público, que son funcionarios o empleados públicos, se aumenta al menos en una tercera parte la pena por el hecho de que se ha depositado la confianza ciudadana en ellos. Así que mucho ojo con eso. Gracias. Bueno, de esta manera finalizamos haciendo también el llamado a ustedes que si conocen alguna situación irregular puedan realizar la denuncia correspondiente y si tienen pruebas van a ayudar mucho también en esa investigación. Vamos a la pausa, Julia. Vámonos a la pausa, entonces vamos, pero regresamos, ya que somos a la medida. Y por supuesto también le tenemos que dar seguimiento a la situación de otros países en cuanto a esta pandemia. El Salvador, por ejemplo, hoy registró el segundo fallecido por el COVID-19. Vamos entonces, en este caso, Sandy, televidentes, a escuchar al periodista Enrique López desde El Salvador, quien nos tiene el reporte de la situación en ese país. Adelante, por favor. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó este día la segunda muerte a causa del coronavirus en El Salvador. Se trata de un hombre de 89 años de edad procedente del oriente del país, específicamente del departamento de Morazán. El paciente fue trasladado a un centro asistencial el pasado 15 de marzo porque se presume que este paciente había tenido contacto con personas procedentes de países donde ya circulaba el virus.
se le realizó la prueba y en ese momento dio negativo. Las autoridades decidieron mantenerlo bajo observación y fue el día de ayer que le realizaron una segunda prueba, la cual dio positivo. Según lo que ha dicho el ministro Alaví, el paciente falleció luego de múltiples paros cardiorrespiratorios. También así lo ha afirmado el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien aseguró que este sería el primer caso autóctono que se registra en el país. Además, él ha asegurado que el país se encuentra en una fase de transición de casos importados a casos autóctonos. Así es que hay que estar pendiente de qué otras medidas estará implementando el gobierno para detener la propagación del virus en El Salvador. Actualmente son que al menos 15 los casos sospechosos, lo que se registran en todo el territorio nacional, 31 casos activos y 2 personas que ya han fallecido a causa del COVID-19. Gracias a Enrique López por compartirnos este reporte. Vemos entonces cómo El Salvador, Julio, ya está enfrentando esa transición, este cambio, también la etapa, imagínate, porque aparte de esto ya han identificado que no solamente están los casos importados, sino ya se han localizado. Caso autóctono, eso es lo que tenemos que evitar precisamente aquí en Guatemala, ¿no? Por eso las medidas del gobierno van orientadas hacia esta situación. Y vemos cómo lamentablemente El Salvador, que había logrado contener de alguna manera también muy importante el COVID-19, ahora ya presenta un fallecido más que Guatemala y esto es lamentable, así que también debe servir como un ejemplo para nuestro país de lo que no hay que hacer, ¿no? Exactamente, y El Salvador también que ha dado a conocer o ha implementado distintas medidas de restricción que en su momento algunos las catalogaban como extremas, pero a pesar de esto... Así es. Se han registrado casos, 2 fallecidos que tienen, pero bueno, tenemos que seguirle reportando también lo que pasa en otros países. Julio, ¿te parece? Claro, Sandy, a eso quiero ir. ¿Por qué? Yo recuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador de México diciendo hace como 2 semanas, miren, salgan, vayan a comer a los restaurantes. Nos vamos a trasladar a México, nos vamos a ir a Puebla. Este país ha reportado ya el muerto número 39 de COVID-19. Imagínate, vamos a reportar esta situación, son 37 muertos los que reporta México hasta el momento, y el periodista Jair Licona de Canal 13 de Puebla nos tiene la información completa hasta esta hora. Veamos entonces lo que nos ha preparado. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la red de noticias del Grupo Albavisión. Soy Jair Licona y desde Puebla, México, les doy un panorama, un contexto de qué es lo que estamos viviendo aquí en nuestro país en torno a la pandemia del coronavirus. Pues hasta este momento, de manera oficial, hay 1.378 casos confirmados. Desgraciadamente, 37 personas han perdido la vida a causa de este virus. En torno a ello, el gobierno federal lleva a cabo medidas preventivas. La primera, echa a andar una plataforma digital que le denominan COVID-19 MX. ¿De qué se trata? Tener un contacto directo a través de un teléfono móvil, una computadora, una tablet, para que la gente pueda comunicarse con la Secretaría de Salud, sobre todo llenando un cuestionario, pero ojo, únicamente para aquellas personas que tienen esos síntomas y puedan recibir la atención emergente y rápida. Otra medida preventiva es que todos los hospitales que pertenecen al sector salud público van a estar en algún tipo de convenio para recibir también a todos estos pacientes, porque conforme pasan los días se están habilitando hospitales que especialmente reciben a este tipo de pacientes infectados ya con el denominado coronavirus. Y algo que es muy importante y le preocupa también al gobierno federal es de que por lo menos esta pandemia la vamos a estar enfrentando hasta el mes de septiembre, para que aquí en México se tomen las medidas preventivas. Lo más importante, no salir de casa. El aislamiento total es algo que todos los días lo sigue insistiendo el gobierno federal, y únicamente atender comunicados oficiales. Es lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Nosotros vamos a estar pendientes de cómo avanzan los días en torno a este tema. Hasta aquí mi reporte. Agradecemos a Jair Licona por este reporte que nos comparte muy amplio también, Julio, en cuanto a las estadísticas, las medidas, el llamado que también se hace en México. Pero dramático. Dramático totalmente. Bien, entonces, si les parece, vamos a continuar con la información y de una vez escuche usted esto, por favor. En el domo de la zona 13 ha comenzado el trabajo para el envío de alimentos a todas aquellas familias afectadas por el denominado comúnmente como coronavirus.
Varios contenedores con harinas, granos y otro tipo de alimentos ingresaron al domo polideportivo de la zona 13, en donde personal de Conred, del Ejército y otras entidades coordinaron su ingreso para iniciar este jueves con el proceso de embalaje de 200,000 bolsas de ayuda para igual número de familias. Tal y como indicó el presidente de la República, Alejandro Yamatei, cada bolsa tendrá diversos insumos y tendrá un peso promedio de 36 libras y se comenzará su distribución el fin de semana. Hasta el momento se está a la espera de la coordinación del proceso de entrega y el listado de familias y municipios priorizados. Durante el estado de calamidad y en el toque de queda, se implementaron formas de atención para las personas que necesitan realizar denuncias para continuar procesos o hacer trámites en el Ministerio Público. El Ministerio Público creó un comité de emergencia para la atención a usuarios y principalmente a víctimas de delitos, donde se informa los horarios de atención personal y en línea. Es Julia Barrera quien explica cómo se está atendiendo en las oficinas, fiscalías o modelos. En el caso de las oficinas de atención permanente, que son las oficinas donde se reciben las denuncias por diversos hechos delictivos, pues están trabajando con personal de turno para atender a los usuarios. Importante mencionar que debido al toque de queda, estas oficinas únicamente están abiertas hasta las 2 de la tarde, por seguridad del personal del Ministerio Público y también de los usuarios. Hay casos de emergencia donde definitivamente no se puede esperar, que son por ejemplo aquellos casos de violencia contra la mujer o de violación hacia mujeres o hacia niñez y adolescencia víctimas. Estos servicios del Ministerio Público continúan habilitados las 24 horas para atender algún caso de emergencia de este tipo. Aunado a esto también, todos los equipos, los técnicos de procesamiento de escena del crimen están también disponibles las 24 horas para poder procesar cualquier escenario criminal. Por el toque de queda se atiende a las 14 horas, pero los modelos que ven delitos de violencia o violencia sexual contra niños o mujeres sí está abierto las 24 horas. Por ejemplo, la Oficina de Atención Permanente, que está ubicada en la ciudad de Guatemala, que es la que más denuncias recibe en promedio al día en todo el país, esta siempre ha funcionado 24 horas. Sin embargo, por el toque de queda está cerrando a las 2 de la tarde. Pero el modelo de atención integral, que también funciona aquí en Gerona, que está disponible para atender casos de violencia contra la mujer y violación, está abierto las 24 horas. En el caso del modelo de atención integral de niñez y adolescencia Maina, ubicado en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, también está disponible las 24 horas. Hay denuncias como hurtos, robos y otros que se pueden realizar por la aplicación Reporte MP, también en el sitio web mp.gov.gt y vía telefónica al 1572 para los casos de violencia contra la mujer, al 1574 casos de extorsión y al 2411-9191 extensión 11361 para reportar casos de violencia contra la niñez y adolescencia. Yo no sé si usted sabe lo siguiente, pero es muy importante. El apoyo que países europeos están brindando a Guatemala podría ser redireccionado para la atención a familias afectadas por coronavirus. Por favor, preste atención a esta información. Viendo qué podemos desviar para coronavirus en caso sea necesario. Como Unión Europea tenemos la ventaja que tenemos un programa existente que lo hemos firmado y que todavía no ha empezado, ligado a la lucha contra la desnutrición infantil con el Ministerio de Salud, que si el Ministerio de Salud así lo desea, podríamos reenfocar algunos de estos fondos para el tema de coronavirus, quizás ligándolo siempre al tema de las personas más desnutridas que también estarían afectadas. Estamos viendo eso, estamos nosotros aumentando nuestras contribuciones a la Organización Internacional de la Salud para repartirlo más o menos donde más lo necesitan. Hay otras actividades en camino, pero todavía no podemos decir exactamente qué podemos hacer. Estamos haciendo gestiones un poco para ver si algún dinero destinado a la política de desarrollo, al apoyo del desarrollo acá de Guatemala y de otros países se podría redefinir su destino para el sector salud. Y bueno, de esta manera llegamos al final del programa, pero recuerde, mañana tiene una cita con nosotros a las 9 de la noche en A la Medida. Así es, nos vamos, pero regresamos. Chao. Feliz noche.